Ciudadanos piden legalizar la marihuana. ¿Cuáles son sus justificaciones? Raven, explíqueme por qué su movimiento está a favor de la legalización de la marihuana en el país. Bueno, primero gracias a periodicocr.com, le agradecemos la oportunidad de esta entrevista y gracias a vos, Elvis, por darnos este espacio para que nos conozcan un poco más. Con gusto. Básicamente 3 razones es que la guerra contra las drogas ha fracasado rotundamente. La guerra se ha sostenido 41 años y los objetivos que se había puesto internacionalmente no se han cumplido y que más bien los efectos que ha generado son inversos a lo que pretenden. Ha incrementado el crimen organizado, ha incrementado la vulnerabilidad hacia personas en base a criminalización, estigmatización, en algunas ocasiones penalización, y como aquí sucede con la fuerza pública, un constante abuso del derecho humano, abuso a mi derecho de no ser detenido arbitrariamente. Otra circunstancia que sucede es poner en riesgo y en vulnerabilidad a nuestros jóvenes. Y por último vemos que incrementa la corrupción, incrementa estadios de vulnerabilidad hacia estados como los nuestros en desarrollo, en vías de desarrollo, y básicamente lo que ha generado es una condición sistemática de violaciones a derechos humanos, de violencia, de muerte, de criminalidad, de delitos, y lo único que genera es una guerra sin fin. Segundo aspecto es porque es inconcebible pensar que en la necesidad médica de miles de personas que tienen cáncer, que tienen esclerosis múltiple, glucoma, etc., ni la caja ni el Estado les garantice un acceso legalizado y los fuerza a tener que ir hacia un mercado negro, y que es vital para un acceso universal de la salud, accesar este tipo de alternativas para tratar diferentes enfermedades. Y en tercer grado, la marihuana nunca debió haber sido legal. El cannabis debió siempre ser regulado, o sea, legalizado. Hay que entender eso. No se dejen engañar por un discurso que está falaz. Legalizar quiere decir hacer legal algo que es ilegal. Para eso se requiere ir a legislar. Donde se legisla es la Asamblea Legislativa. Entonces lo que nosotros estamos hablando al hablar de legalizar es regular, controlar o poner todas las formas grises habidas y por haber. Legalizar no es el otro extremo de prohibición. Entonces la marihuana nunca debió haber sido legal, y eso lo podemos comprobar con el hecho de que en 1972, en orden de Richard Nixon, la comisión Schaeffer publicó marihuana, una señal de desconocimiento, donde le indicó que se exageran efectos, donde se manifiestan ideas raciales en contra de afroamericanos en esa época, y que realmente no había sentido de por qué mantenerla o de hacerla prohibida, que eso iba a beneficiar a crimen organizado o a entes delictivos, que era mejor tenerla regulada. En base a este estudio y a otra gran serie de estudios, la marihuana no tiene sentido por qué estar ilegal hoy en día. ¿Usted va en contra de ese discurso que generalmente es televisado por el gobierno, digamos, un discurso que se aleja, podría decirse, de una realidad nacional? Sin duda alguna, lo vemos con el discurso seguridad. Mientras ellos hacen un discurso apelando a la falacia de la edad de oro, es decir, en el pasado no había criminalidad, lo vemos igualmente con el discurso sobre drogas. Es un discurso que vemos un atraso considerable en nuestras autoridades en el manejo del conocimiento, y son discursos añejos ubicados en 1971 cuando estamos en el 2012, y son discursos que generan los efectos inversos de lo que pretenden decir luchar. Generan más presencia de narcotráfico, generan más presencia de violencia, más presencia de corrupción, es decir, genera vulnerabilidad, y otro de los aspectos que genera es abuso al derecho humano, principalmente de los usuarios. ¿Tienen ustedes dentro de su organización alguna
algún acto ilícito de detención por parte de la fuerza pública, como así lo han denunciado? Sí, tanto el Ministerio de Seguridad Pública como la Fuerza Pública en estos momentos impulsan procedimientos ilegales de detención y requisada por aspectos no delictivos, es decir, detienen a personas y lo hacen sin seguir un debido procedimiento. Lo detienen simplemente porque, mira, me pareció que raro está vestido, o porque está en esa esquina. Y lo hacen sin seguir el debido procedimiento para respetar el derecho a no ser detenido arbitrariamente. Y ese procedimiento es, uno, el policía o la policía debe introducirse y siempre mostrar su nombre y su identificación. ¿Por qué? Porque en caso de acto de corrupción, en caso de pedir una mordida, uno tiene el derecho de ir a denunciar, y para tener esa denuncia uno debe tener el nombre completo y el número completo. Segunda razón, el policía debe decirte a vos por qué te está deteniendo, cuál es la razón o bajo qué cargos te va a detener. Tercer sentido, un policía no puede requisarte de forma antojada, como lo están haciendo actualmente. El policía debe tener indicios y te debe explicar por qué va a revisar tu propiedad privada. Y si es necesario, va a tener que ir a conseguir una orden de juez. Y si no, tiene que haber la presencia de un abogado. Si te detienen, tú tienes el derecho a hacer una llamada. Y ellos tienen que contactar a tu abogado. ¿Usted está solo a favor de la marihuana o también de otras drogas? El fin de la prohibición ha comenzado, y comenzó en Estados Unidos gracias a la legalización de Colorado y Washington. Ahorita estamos enfocados en hablar de la legalización de la marihuana. Okay. Punto. Sin embargo, y hay que dejar esto claro, esto es un proceso. Yo personalmente, y no voy a hablar como director del Centro Costarricense sobre Política de Drogas, sino que voy a hablar como activista, yo soy de la opinión que debemos legalizar todo, pero estoy de acuerdo que es un proceso. Es un proceso que inicia con el cannabis y eventualmente irá tumbando otras prohibiciones para mejor control y regulación sobre estas sustancias. Raven, el discurso de las autoridades dice que ustedes afirman que la marihuana es inocua. ¿Es así? Nuevamente vemos la transversalización del discurso de la autoridad. Nosotros no decimos que la marihuana es inocua. Nosotros reconocemos, la marihuana es una sustancia que te va a generar efectos, tanto beneficiosos como efectos que pueden dañarte. Entendiendo esto, nosotros lo que venimos a encarar es que lo que no vamos a tolerar es una gran serie de falsedades que dicen sobre la marihuana. Por ejemplo, que es una puerta de acceso a otras drogas. Eso es falso. Científicamente esa manifestación no es comprobable. Que la marihuana es más peligrosa que el tabaco. Eso es falso. O sea, nosotros tenemos estudios que demuestran que la marihuana es de menor riesgo que el propio tabaco. En tercer aspecto, que trae problemas mentales. Hay un famoso dicho que dice, recuerden, la marihuana es creadora de paranoicos, esquizofrénicos y psicosis. Los estudios lo que te dicen es, si la persona tiene predisposición a esas tres condiciones o trastornos, la marihuana puede servir como aumentar o abrir la posibilidad de que esas personas sufran de eso. Pero una persona normal y corriente no va a sufrir o no se le va a crear ni psicosis, ni esquizofrenia, ni paranoia. Lo que usted me está diciendo entonces es que hay una desinformación por parte de las autoridades. Sin duda alguna, una completa desinformación. Tenemos, por ejemplo, un cartel de la Caja de Seguro Social, no sabemos de qué año o qué época, hay que aceptar eso. Pero en ese cartel vemos exactamente, se repite las tres falacias de siempre. Entonces, inclusive la misma caja repartía o decía falacias y no sabemos si continúa. Hay una publicación bastante moderna que la hemos analizado y hay varios puntos que son o que tratan de mantener esa misma línea de desinformación sobre la marihuana. Entonces, si vamos a hablar sobre efectos o por ejemplo efectos inmediatos, como por ejemplo el hecho que los ojos se te van a poner rojos,
el hecho de que si fumas, si llevas rato sin fumar y fumaste o usaste, porque el fumar no es el único uso que se le puede dar, te puede generar, dependiendo de tu cuerpo, una condición de paranoia temporal que pasa después del efecto. Los otros efectos, garganta seca, dependiendo del tipo de marihuana que consumas, puede ser desde ansiedad hasta ganas de dormir. Hablemoslo así, hablemoslo correctamente, pero no permitamos más desinformación y más mentiras basados en una pseudociencia que realmente se ha comprobado, que es como el doctor Heath, aquel que dijo la marihuana mata neuronas. Bueno, resulta que cuando nosotros, el movimiento canábico, el movimiento Reforma, investigó ese estudio, nos dimos cuenta que él privaba a los monos de oxígeno y después les inyectaba cantidades inmensurables de marihuana. Entonces, claro, si tú le quitaste oxígeno, va a tener una muerte neuronal, y después le inyectaste marihuana y claro, tu metodología dice, sí, la marihuana mata neuronas. Lo más interesante de esto es que Estados Unidos, de ese mito de la marihuana mata neuronas, es que Estados Unidos actualmente tiene la patente de los cannabinoides como neuroprotectores.